Hola, estamos en el segundo día del mes de septiembre. Es jueves en lugar de miércoles. Ayer fue un día muy especial para México. Fue el informe del presidente López Obrador y había que ver otras cosas. Pero hoy ya estamos listos aquí en su casa, en Acapulco. Soy Manu Donbierer. Y hoy también para mí es un día especial. Voy a terminar este primer segmento largo segmento de lo que estoy haciendo en YouTube, con ustedes y para ustedes. Satiricosas, pero en YouTube. Es decir, hoy quiero terminar el tema de los presidentes anteriores que se supone que estamos juzgando desde hace bastante tiempo. Fue un poco complicado lo que se trató de hacer, pero finalmente ya sabemos qué está pasando. Y con éxito, con buen éxito o sin él, el asunto de los presidentes ha quedado expuesto ante el público no solo de México, sino del mundo. México, de los países latinoamericanos, es uno de los pocos que no ha tenido un presidente que cae oficialmente o un presidente que va a la cárcel. Y en este caso, de que nos ha estado ocupando estas semanas, hay 5 que, a mi entender, deben ir los 5 tomaditos de la mano a las cárceles del país. Pero, pues las cosas son distintas. Se ha estado hablando mucho de que no hay una ley que pueda obligar al presidente a llamar a la población para juzgar a los presidentes, los 5 presidentes que llamaremos neoliberales, aunque ya les he platicado que a mi entender hubo muchos más. Pero estos últimos 5, pues sí, hay una ley que se dio en 2014 y que brindó la posibilidad a los presidentes de lograr que por ley estos presidentes o los que vinieran antes o después fueran juzgados. Es la Ley Federal de Consulta Popular del 2014, que fue reformada para los efectos hablados en el 2021. Es un mecanismo directo de participación de la ciudadanía en el gobierno. Los temas son trascendentales, desde luego, cuando se trata de juzgar a los diferentes presidentes en México y en cualquier lugar del mundo. Estos 5 que tuvimos, que finalmente resultaron 4 comandados por uno solo, tuvieron muchos errores en sus personales sexenios en que tuvimos que soportarlos. Pero tuvieron una orden común, es decir, se trató de la orden neoliberal que se impuso a muchos países del mundo para que en los países no tuvieran, digamos, una personalidad propia y se alinearan al dicho neoliberalismo, que es una forma de trabajar diferente bajo el mando de Estados Unidos. La ley que mencionaba tiene diferentes carices, digamos. Tiene que ser
compartida mínimamente por el 40% de los ciudadanos. Y tienen que estar inscritos los ciudadanos para poder participar en esta decisión en contra de uno o de muchos presidentes. Es muy fácil decir que esto es una tontería y que las consultas que ha promovido el presidente López Obrador son una manera de apoyar sus decides, porque ya sabemos que habla de una manera muy ligera, muy bien a veces, que a veces es muy elocuente, pero en general habla como si estuviéramos hablando a todos en confianza. Pero de que hay leyes que sustentan lo que él estaba haciendo, las hay. Les acabo de decir las fechas, 2014, y después un cambio en 2021. Sin embargo, no se tomó muy en serio esta consulta de si mandamos o no mandamos a los 5 expresidentes a la cárcel. Y esto fue porque le faltó, digamos, al presidente y al gobierno en general experiencia en este tipo de consultas. Sin embargo, se hizo la famosa pregunta, muy mal hecha, por cierto, por el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, que ha sido poco menos que nefasto en el caso actual. Y no estoy hablando solamente del señor Lorenzo Córdoba, en general, el aparato llamado INE no ha sabido echar a andar las cosas como se debe. Entre otras, ha tenido la mala conducta, digamos, al ya llevarse a cabo la consulta, de no organizar debidamente el gran efecto que hubiera podido tener la dicha consulta si se hubiera organizado debidamente. Las personas que podíamos, por ejemplo en Acapulco, donde me tocó a mí votar, que podíamos tener algún peso de ciertas colonias, en fin, de cierto tipo de personas, no tuvimos problema en encontrar nuestra mesa especial para votar. Pero la mayoría de la población fue burlada, literalmente burlada por el INE, porque les pusieron mesas en la punta de un cerro, por decirlo de alguna manera bastante fácil de entender, porque así fue. La gente no entendía dónde iba, no podía hacerlo, y esto es algo que debe ser absolutamente castigado en el INE, el Instituto Nacional Electoral. Porque no estamos jugando, estamos hablando del destino de un país en materia de su pasado, y de un pasado neoliberal que llevó al país al gran, digamos, descuido, a la gran desatención de gran parte de los pobladores. Entonces, el problema ahora es que ha quedado esa famosa consulta de los presidentes, ha quedado como si fuera una especie de capricho de Morena, del partido Morena y del propio presidente López Obrador. No se trata de hacer algo así con el destino de un país. Hay que tener un poquito de seriedad en las cosas, por más que el presidente sea pues tan fácil en su modo de expresarse y de escuchar sobre todo lo que le dicen. Estos presidentes que hay que juzgar, repito, fueron 5, y les voy a recordar, por si no lo
lo tienen en mente, los años en los que gobernaba. Salinas gobernó de 1988 a 1994, Zedillo de 1994 al 2000, Fox del 2000 al 2006, Calderón cuando se robó la elección del 2006 al 2012 y Peña Nieto del 2012 al 2018. Son muchos años en que hemos sido los ciudadanos de este país burlados por nuestros gobiernos. Y burlados a todos los niveles. No estoy hablando nada más de lo que llaman el pueblo, que el pueblo somos todos, no solo en eso no estoy absolutamente de acuerdo con el presidente AMLO. El pueblo no se divide de aquí para acá, el pueblo es todo el pueblo de México o de cualquier otro país, es decir, todos los electores. Entonces, estuvimos siendo manipulados desde fuera de México, internacionalmente, para seguir un modo de vida que no es el que hemos escogido ni es democrático. Y él, el presidente que ayer tuvo su tercer informe de gobierno, sí escogió un modo democrático, absolutamente democrático de manejar a México en cuanto fue electo en 2018. Y ha seguido con muchas dificultades, puesto que su modo de hacer las cosas, es decir, el modo de establecer la democracia en México, le ha causado mucho daño, sobre todo a los ricos, es decir, a los bolsillos de los ricos y de los muy ricos. Esto no es novedad, lo que estoy diciendo no es nada nuevo, pero ahora que se tenía que juzgar a estos 5 hombres, y sobre todo a este sistema de gobierno que es el neoliberalismo, mejor dicho, de desgobierno que es el neoliberalismo, había que haber tenido un poquito más de seriedad, porque es el futuro de los países, no solo del nuestro, sino de nuestros socios, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, que son nuestros socios inmediatos, muy bien organizados al final del tercer año del presidente López Obrador. No se peleó con nadie y, sin embargo, no se pudo hablar con precisión de todas las cosas, como es lógico y natural. En este momento, tanto Canadá como México está teniendo dificultades en determinados asuntos que tienen que ver con la gran producción y exportación automovilística de los 3 países. Bueno, este tipo de asuntos siempre los habrá, los hay en lo privado, los hay en lo público, los hay en lo universal, y pues así las cosas son y punto. Sin embargo, estamos tratando de llevar a cabo un neoliberalismo o un post-neoliberalismo, después del neoliberalismo, que la gente comprenda. Por otra parte, el mundo sigue manejándose con este neoliberalismo o con otro tipo de sistemas, y ha sido sumamente difícil para México, que, como bien decía el presidente del fin del siglo pasado, el famoso Porfirio Díaz, decía una frase genial, a mi entender. Decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
En este momento de nuestra historia tenemos, entre muchas otras dificultades, que poco a poco se han ido solucionando, hay que decirlo, tenemos la dificultad enorme de una masa de personas que quieren pasar por México a los Estados Unidos. Los cambios que se han dado en ese país, el cambio de gobierno, porque el presidente Trump lo que quería era un poquito Estados Unidos para los americanos, que llamándose ellos los estadounidenses americanos. Eso es lo que quería. Pero ahora que se cambió a este sistema supuestamente democrático, que a mi entender no lo es en absoluto, bajo el presidente Biden, están volviendo en masa de todo el continente americano, centroamericano sobre todo, están volviendo en masa para ir a resguardarse en la que supuestamente es la nación más rica y más democrática del mundo, que tampoco lo creo. Bueno, tenemos problemas en la frontera sur, tenemos problemas en la frontera norte, y tenemos las pandemias, y tenemos una serie de cosas. Y tenemos además a una serie de mexicanos verdaderamente inauditos que están tratando de fastidiar a un gobierno limpio que hemos tenido, a un gobierno democrático, porque evidentemente les ha quitado mucho dinero que se repartían entre ellos, los ricos de este país, y necesita ese dinero para repartirlo, esta vez con más justicia a todos los mexicanos. Todos los mexicanos hoy recibimos algún apoyo de nuestro gobierno para vivir en la vida diaria. Y francamente es muy satisfactorio y es muy aplaudible. Pero ya que estamos en esta tesitura, en lugar de apoyarnos dentro de que nuestro país tiene dos fronteras muy difíciles de manejar en estos momentos, tanto el norte como el sur, deberíamos tener un apoyo entre nosotros mismos y decidir, vamos a ver si este gobierno que tiene tantas dificultades fuera, podemos nosotros apoyarlo cual se debe. He estado leyendo mucho en estos días y he visto con mucha tristeza que personas que yo creía más patriotas, que creía que podían comprender más lo que es la política actual, no lo están logrando. Pero los que estamos fuera, los que estamos tratando de ver posiblemente en tiempos futuros se decida otro tipo de gobierno, pero el que tenemos ahora es el indicado. Y los que nos hemos dado cuenta de ello y que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas una vida democrática y que no hemos abusado de la laxitud de los antiguos gobiernos, ni mucho menos, debemos hacer algo para que nuestros compatriotas que nada más quieren volver a lo mismo, entiendan que eso ya se acabó, no solo por nuestro propio bien individual, sino por el bien del país y por, sobre todo, el gran futuro que puede tener México
si sigue llevando a cabo estos, digamos, numerosos ya actos diferentes a lo que hacía México antes. Ayer no les platiqué por ese conducto, evidentemente porque era un día muy especial de nuestro país. Se dio un excelente informe de gobierno, el tercero formal del presidente, y fueron muchos los logros que ha obtenido este sistema de gobierno de la Cuarta Transformación. Y yo, al finalizar este espacio, para mí misma, puesto que voy a seguir con Satiricosas, puesto que es lo que tengo en este momento y me da mucho gusto, pero ya este tema, ya. Por desgracia, no todos lo han entendido, aunque yo recibo muchas felicitaciones para la gente que está llevando a cabo adelante la Cuarta Transformación. No pudimos o no hemos podido todavía, vamos a ver, dejemos abierta la puerta, no hemos podido mandar al bote aún a todos los presidentes. Sin embargo, yo estoy segura que no se van a quedar todos tan tranquilitos en sus casas, en sus casotas, y que esta Cuarta Transformación y este intento de hacerle cumplir a los presidentes lo que no hicieron bien va a tener efectos en el futuro. No sé si inmediato, pero desde luego en México no volverá jamás a haber gente en el poder como la que hemos tenido hasta ahora. En ese sentido soy totalmente optimista. Manu Dornbierer los saluda desde su casa de Acapulco y los espera el próximo miércoles con otro tema.